Bueno, queridos patitos, vamos a ir un poco a la historia, al origen de la llamada Guerra Fría. Porque en cierta medida me di cuenta de cuando yo entré al conocimiento más profundo y académico de estas historias, de la guerra, de la memoria, incluso de la participación política, que fue a partir del año 2000, cuando fui a las elecciones generales hace no mucho, me di cuenta de que los primeros votantes nuevos nacieron justamente después, y por tanto ciertamente si ya con el pasado reciente que yo viví estaban un poco desconectados, ciertamente también podría ser que la historia de nuestro querido siglo XX, para los que nacimos un poco al final, como yo en el año 1982, quizá está ya desconectado, es ya otro mundo distinto, lo mismo que la distancia del momento actual mío em, respecto actualmente a mi nacimiento es exactamente igual a la de mi nacimiento a el ataque a Pearl Harbor. Por lo tanto, ciertamente esto da la perspectiva para pensar que es necesario contar la historia, repetirla, y a veces por eso gusta a través de las redes sociales y medios de difusión. Por lo tanto, ciertamente hay que reconocer que hay bases fundamentales para el conocimiento, por ejemplo, a través de libros, como el libro de Giuseppe Mamarella, Historia Contemporánea de Europa, de 1945 hasta nuestros días, es de 1999, de Ariel, en Barcelona. Tenemos también Historia del Mundo Actual, de Juan Carlos Pereira, Marcial Pons, librería Libros de Historia de Madrid, TMB Editorial, Antoni Segura, Universidad de Barcelona. Tenemos a Francisco Veiga y Henri Courcelay, La Paz Simulada, una historia de la Guerra Fría, 1941-1991. Tenemos el libro Diplomacia de Henry Kissinger, de más de 1000 páginas, que cuenta la historia del siglo XX. Y Relatos de Colima, de Barlan Shalamor, que bueno, pues hay literatura abundante entre estos y otros libros para tratar de trazar lo que fue la etapa de la Guerra Fría. Por supuesto, hablamos de el tema de la conferencia de Potsdam después de la Segunda Guerra Mundial, en esta reunión que fue entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945, en donde se produjeron la sustitución de dos de los tres grandes, porque en las anteriores conferencias, ya sea en Teherán, antes había habido la conferencia de Casablanca, la reunión entre los dos anglosajones, antes de ir a la conferencia de Teherán con Stalin, con la Unión Soviética. Ciertamente tenemos ahí la consecución luego de Yalta y luego finalmente de Potsdam, de las reuniones para ordenar el final de la Segunda Guerra Mundial, lo mismo que el Acuerdo del Atlántico, el Pacto del Atlántico en 1941, es el enganche entre las dos orillas del Atlántico para el año 41, para tratar de profundizar la lucha contra el totalitarismo del Pacto del Eje. Estados Unidos sufrió la pérdida del presidente Franklin Delano Roosevelt en el 12 de abril de ese año 1945, y le sucede su vicepresidente Harry Truman. En el Reino Unido, en el año 45, hubo elecciones y el entonces primer ministro, Sir Winston Spencer Leonard Churchill, perdió las elecciones frente al laborista Clement Attlee, y ahí se produce, en medio de la conferencia de Potsdam, se produce el cambio en donde Winston Churchill se fue de la conferencia para volver Clement Attlee. El único que siguió, evidentemente, es el tirano, el señor Stalin, Joseph Stalin, Tito Joe, como decía el querido Roosevelt, por representación de la Unión Soviética. Evidentemente faltaba acabar la Segunda Guerra Mundial en Oriente, en el Pacífico. También influye para tomar decisiones. Ciertamente había una gran ofensiva para, evidentemente, el 23 de marzo, para
llegar a Berlín, Churchill quería llegar a Berlín, pero Estados Unidos no está por la labor y prefiere quedar bien con los soviéticos. Ciertamente el espíritu de Yalta era distinto y el 13 de marzo la URSS está en Viena y sitúan un gabinete plenamente democrático liderado por un socialdemócrata austromarxismo llamado Karl Renner, con un cierto respeto del acuerdo de las cuatro zonas de influencia, tanto en Austria como en Viena, que será acuerdo que sucederá en vigor hasta el año 1955, en cuando se superará y a partir de ese momento Austria pasará a ser, debido a la potencia que todavía conservaba la Unión Soviética, un escenario de neutralidad, lo mismo que serían Finlandia, Islandia, Suiza. El 16 de marzo entran en Berlín, la URSS, pero bueno, ciertamente el asunto no fue así, sino que tardaría todavía más. Pero el 17 de marzo, ciertamente los estadounidenses, los americanos, llegarían al Elba, y los británicos también con ellos, en Torgau, donde se encuentran con los soviéticos. El 8 de mayo es cuando se produce la rendición incondicional por el tema de hora, porque la rendición fue el día 7 y en Rennes, en Francia, ante el mando liderado por Eisenhower, con presencia de los británicos, de los franceses, de los soviéticos, se produce por lo tanto la rendición incondicional de Alemania. Y ciertamente el símbolo es que los soviéticos piden también rendición, y al día siguiente, el día 9, hacen otra ceremonia y por tanto por eso se suele decir que los alemanes se rinden dos veces. En Checoslovaquia toma el mando Eduard Benes, socialdemócrata, y bueno, pues Churchill, entre esa situación en marzo-abril, pide una nueva conferencia, que es precisamente la que se celebra en Potsdam, y donde se iban a volver a reunir los tres grandes. El contexto pues ya era diferente respecto a Yalta, porque respecto a Yalta, la URSS se ve a sí misma como la primera potencia militar, y el 16 de julio en Alamogordo resulta curioso el acuerdo en secreto de Quebec de 1943, luego con el general Groves, Leslie Groves, hizo el proyecto Manhattan. Bueno, después de haber construido el Pentágono, la siguiente obra que le dan es el proyecto Manhattan, que lo lidera científicamente Robert Oppenheimer, y ahí tenemos el acuerdo que llevaría a la prueba Trinity, que es la del 16 de julio en Alamogordo, en Nuevo México, la prueba de la bomba atómica. Y ciertamente en Potsdam, el segundo día, se lo dice Truman a Stalin. El segundo día de la conferencia le dice que, oye, tenemos este juguetito. Aunque Stalin, bueno, pues no parece darle demasiada importancia, aunque este atrillo, porque por sus espías ya sabía lo que se cocía en Alamogordo, lo cual luego tendrá sus repercusiones cuando en el 49 la Unión Soviética tenga el arma nuclear y acabe en los años 50 poniendo en la silla eléctrica al matrimonio Rosenberg como elementos íconos de esa transferencia de conocimiento, que en realidad no era necesario su participación, sino que estaba previamente y dentro de los muros de Alamogordo. Los tres principales problemas serían los siguientes para resolución de ese elemento de conferencia en Potsdam, como fueron Polonia, segundo, las reparaciones de guerra, e Italia. Los tres problemas de entonces eran Polonia, reparaciones de guerra e Italia. Los soviéticos anunciaron que han traspasado la administración polaca de Lublin, el comité de Lublin, es decir, todo el elemento de tratar de contraponer al gobierno que estaba en el exilio en Londres, liberal, como habían habido otros tantos gobiernos de países ocupados que estaban en Londres, ya sean el belga, noruego, Países Bajos. Y ciertamente los soviéticos crearon el comité de Lublin y dijeron ya en Potsdam que habían transferido las responsabilidades a ese gobierno surgido del comité de Lublin en los territorios que controlaban. Los anglosajones no pudieron más que tomar nota.
recuerdan a los soviéticos el pacto de hacer elecciones libres con supervisores internacionales, cosa que nunca se haría hasta ya entrados los años 90, después de la caída del muro de Berlín. Evidentemente no se aceptó la reclamación soviética de 20.000 millones de dólares sobre Alemania. Luego habría 16.000 millones de dólares en el conjunto del plan Marshall. Es decir, es un dinero importante. Aquí tal vez se puede suponer que fue un error de Estados Unidos, que Alemania se gobernaría como una unidad, pero las reparaciones, el inventario de bienes se haría por zonas agrícolas, financieras, industriales. Los alemanes pagarían según su capacidad. En Teherán, Morgenthau, que entonces era el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, habló de una división en 5 estados, volviendo a un plan bucólico pastoril como era el de establecer una base agraria, que fue rechazado en buena medida porque fue filtrado a la prensa en los Estados Unidos de América, y eso acabó llevando a una forma de descalificación pública de un plan tan draconiano, sobre todo a la vista de lo que había sucedido en Versalles. Y por tanto, ciertamente hasta 1946 hay una cierta 1946-48 hay una cierta tendencia a tratar de conquistar la opinión pública. Por ejemplo, en Italia, el Tratado de Paz era muy importante para los Estados Unidos. Y por eso imponen una cierta idea de que Italia sería aceptada en la ONU. La URSS protestó, pero no demasiado, porque para ellos, para la URSS, Polonia era la prioridad y no tanto Italia. Recordemos tal vez la situación de aquel acuerdo privado entre Stalin y Churchill, el de los porcentajes en la Europa Oriental, dejando por sentado en principio que tanto Italia como Francia, por poner dos ejemplos, caerían del lado occidental, dejando de lado, por supuesto, al Partido Comunista francés y al Partido Comunista italiano. El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de los 4 países vencedores, para hacer la paz formalmente, harían 5 conferencias: Moscú, París, Londres, Washington y la propia París. No hubo acuerdo y por tanto nunca se llegó a hacer una paz con Alemania, teniendo que esperar el Tratado 2+4 de 1990, que tal vez pueda equipararse a una cierta paz definitiva, a pesar de que en 1971 Willy Brandt hizo aquella Ostpolitik, que reconocía las fronteras con Polonia como un hecho definitivo, que luego sería ratificado en 1975 en la conferencia de la CSCE, que sería el precedente de la OSCE, que fijaba en los acuerdos de Helsinki de 1975 el hecho de las fronteras en Europa. Hasta mediados finales de 1946 la colaboración entre los 4 grandes era posible. Con los 5 estados satélites de Alemania pues se firmó una paz entre julio y octubre de 1946 en París, y el 10 de febrero de 1947 se hizo la firma solemne. Estamos hablando de Italia, de Bulgaria, Rumanía, de Hungría y de Finlandia. En el caso de Italia, perdió Fiume, que era Rijeka, que pasa al estado yugoslavo, y pierde la península de Istria, salvo la ciudad de Trieste, que se organiza como territorio libre bajo la protección de la Organización de Naciones Unidas. Pierde las islas del Dodecaneso, Rodas fundamentalmente, conquistadas en el año 1911, a Grecia, Libia, Eritrea y Somalia serían confiadas a la Organización de Naciones Unidas. Abisinia y Albania recuperarían la independencia previamente perdida. Rumanía, en su caso, tiene que ceder Besarabia y Bucovina, es decir, Moldavia, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y recupera la Transilvania de manos de Hungría, que en aquellos acuerdos dentro del marco del eje no habrían tenido que ceder, con el inconveniente de que con ello se incorporan 1 millón de húngaros al Estado rumano.
Bulgaria, por su parte, pierde Macedonia, que pasa a manos de Yugoslavia, y Tracia, que va a manos de Grecia. Hungría vuelve a bueno, pierde Eslovaquia, que la cede a Chequia y se convierte en Checoslovaquia. Eh, Pierde Rutenia a favor de la URSS, es decir, en la Unión Federal de Ucrania. Y Finlandia, pues por su parte, tiene que ceder a la URSS pues parte de Karelia y el istmo de Petsamo, lo cual otorga frontera directa con Noruega. La URSS es el país más beneficiado con todos los cambios territoriales, pues incorpora una superficie equivalente al tamaño de España. Estaremos hablando de unos 500.000 kilómetros cuadrados. En el caso alemán, se establece un consejo de control sobre la propia Alemania, formado por los 4 comandantes en jefe aliados, franceses, británicos, estadounidenses, soviéticos. El gobierno alemán, bueno, pues los soviéticos, a partir de 1946, empiezan a organizar su zona. Nunca funcionaría nada de todo esto. Y ciertamente los occidentales acabarían respondiendo el 1 de febrero de 1947, creando la bizona. Al principio los británicos y los estadounidenses, a los que acabarían entrándose los franceses. Y los soviéticos, por supuesto, protestarían y ciertamente empieza una guerra de identidad. Una guerra total, donde la victoria suponía la desaparición del otro, en la del liberal capitalismo frente al comunismo. Esto implicaba muchas cosas. Eran dos visiones del mundo diferentes, divergentes. A partir de 1947, los Estados Unidos se implican en Europa. Con Roosevelt se vuelven a las premisas de Woodrow Wilson, ya repetidamente los 14 puntos de Wilson, que tiene un vídeo en este canal, de un trabajo que hice, universitario. Y ciertamente, después de Roosevelt, se afianzó la idea de implicarse en Europa, no por idealismo, sino ciertamente por necesidad, porque las premisas son que los Estados Unidos tienen una misión que cumplir en el mundo, en ruptura con el aislacionismo tradicional, más o menos tradicional, aislacionismo dentro de su propio continente, que se basaba en la doctrina Monroe, surgida en 1823, de América para los americanos, y que ciertamente llevó a que después de la derrota del Partido Demócrata tras la salida de Woodrow Wilson de la presidencia en 1920, entre 1920 y 1932-33 se sucedieron 4 presidentes republicanos: Harding, Booker Harding, Calvin Coolidge, Herbert Hoover. Para desgracia del mundo, pues ciertamente fueron intervencionistas, pero dentro del continente americano. Fueron bastante aislacionistas a lo que se refiere de fuera del continente americano. Y por lo tanto, en los felices años 20, los Estados Unidos estuvieron en buena medida fuera del esquema internacional, sobre todo porque Woodrow Wilson decidió adjuntar al Tratado de Paz la creación de la Sociedad de Naciones, de la que fue padre, y por lo tanto el Congreso, liderado entonces, el Senado, por el Partido Republicano, decidió por primera vez votar en contra de un Tratado de Paz presentado a la Cámara del Senado. Y ciertamente el internacionalismo estadounidense, norteamericano, ciertamente tiene al menos 3 elementos fundamentales. Primero, el fin del militarismo y del expansionismo territorial, que lo condena. Eso ha llevado a la catástrofe. Establecen la idea del mantenimiento de la paz mediante una organización internacional y la creación de algún sistema de seguridad colectivo, regional y o global. Y aquí encajará la Organización de Naciones Unidas y, a nivel regional, la OTAN. Pero no solamente la OTAN, sino luego se llevará al Pacto de Bagdad, a la SEATO, en Medio Oriente y en Asia Suroriental, respectivamente. Y por supuesto, estaba destinado a restablecer las reglas del liberalismo, no como proteccionismo, no como aislacionismo que podría llevar a reavivar conflictos, o un proteccionismo o paternalismo económico, no. Un sistema de comercio mundial basado en el libre cambio, la implantación a escala global de un mercado global librecambista. Y para eso
se establece el acuerdo de Bretton Woods ya en 1944, con el FMI siendo el garante del patrón oro restablecido y con ciertamente la peculiaridad de que el 80% de las reservas mundiales en esos momentos se encontraban en los Estados Unidos respecto al oro. Por eso algunos países como la España de Franco o Argentina plantearon el patrón plata dólar. O, por decirlo de otra manera, que el metal precioso equivalente fuera la plata y no el oro. Luego, ciertamente, tendrá su reflejo la diferencia respecto a lo que sucederá en Jamaica en 1974, pero ciertamente eso es otra historia. La reunión del FMI de Jamaica de 1974. Para Europa, pues ciertamente no hay una definición. Se contará con soviéticos y británicos, ayuda de la ONU, y ir tirando de esa manera, pues, bueno, como se pueda. Primeramente, los Estados Unidos confían en la URSS. El señor Franklin Delano Roosevelt tuvo una cierta confianza, tal vez excesiva, en Tito Stalin y en la propia URSS y sus proyectos, y no las evalúa como una acción agresiva o como un desafío o como una situación complicada. No lo harán hasta que a finales de 1946 se supere ese esquema de indecisión y de inseguridad. Se hará con Truman. La política europea de los Estados Unidos, la política de los Estados Unidos en Europa, se concreta con colaboración con los soviéticos, pero con una base de línea dura, con mayor rigidez de la política de los Estados Unidos en Europa con respecto a la Unión Soviética. Se corresponde con una rigidez soviética a su vez. ¿Qué será primero? ¿Lo uno o lo otro? Gran pregunta, ¿no? Porque ciertamente la Gran Guerra Patriótica, la ideología había perdido una cierta fuerza en favor de la idea de la unidad nacional. Y ciertamente en 1942 se produce la disolución del Comintern como prueba de buena voluntad. El tentáculo con el que controlaban otros partidos comunistas desde Moscú. Ciertamente, en 1944 retornan a los viejos principios, el internacionalismo proletario, el proyecto de revolución a escala europea y a escala global, si fuera necesario, estableciendo la relación con países como Vietnam, que nos resuena a guerras, insurrecciones, revolución, Vietnam, Cuba, Angola, Camboya, Corea. A partir de 1947, toda la política exterior de los Estados Unidos la dirigiría el presidente de los Estados Unidos y se crean dos instrumentos de poder en el exterior, como sería la CIA en 1947, ciertamente, con centro en Langley, Virginia, entre enero y febrero, y el NSC, el National Security Council, el Consejo de Seguridad Nacional. George Marshall era el secretario de Estado general, que no solamente tendría su impacto con el plan Marshall, sino previamente en la propia Segunda Guerra Mundial, teniendo un papel importante en la jefatura de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y se rodea, George Marshall, como secretario de Estado, se rodea de un equipo como por ejemplo George Kennan, embajador de los Estados Unidos en la URSS antes de la guerra, formado en Letonia, en Riga. En febrero de 1946 envía un telegrama que se le conoce como el telegrama largo, porque pidieron a los distintos conocedores del espacio soviético un informe que lo enviaran a Washington pidiendo ciertamente apoyo a ese elemento de estructuración de la perspectiva. Y George Kennan, como conocedor y estando en primera línea desde Moscú, envió 8.000 palabras. Por lo tanto, es un informe extenso de la política exterior soviética y, por lo tanto, se le conoce precisamente por ese nombre, el telegrama largo, que compite con el discurso de Fulton, Missouri, de Churchill, como el discurso inaugural de la Guerra Fría y de la elevación del telón de acero en Europa. Y por lo tanto, ciertamente, a partir de aquí, pues empieza a cambiar la política exterior de los Estados Unidos y se da la doctrina de la contención, de containment, que pasará a ser la doctrina Truman en el campo de la resistencia.
En la URSS estaba Stalin, hasta que muere en 1953, con un núcleo reducido de personas, una camarilla, que era la que tenía a su disposición para seguir liderando la Unión Soviética, como sería Molotov, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Vyshensky, procurador general de las purgas de Moscú de 1936-38, que era fiscal general de los juicios farsa que se dieron, por supuesto, Dekanogov, y teóricos de asuntos exteriores como evidentemente era Jadonov, y se acabó imponiendo Malenkov, que acabó siendo el sucesor de Jadonov. Se decía que el final de la guerra iba a producir una lucha interimperialista, que la presencia de Estados Unidos iba a molestar a Francia, Reino Unido, y reconstruir la URSS de mientras, enfrentarse a Occidente, pero sin ruptura. Y la URSS debía aprovecharse de esto. En contraposición, bueno, lo de Zdanov conecta con lo que vemos, por ejemplo, en un libro como El rompehielos de Víctor Suvorov. Malenkov, sí, pero no sería tanto, se las arreglarían pronto. Romper con el mundo occidental burgués. Prepararse para la guerra y apoyar a los partidos comunistas occidentales. Acabar con la política frente populista, aquella que unió brevemente en el año 36, sobre todo en España y en Francia, a los partidos socialistas y los partidos comunistas para hacer frente a la amenaza nazi. Pues Malenkov proponía acabar con esa política frente populista y enfrentamiento a muerte con el enemigo. A partir de 1948 es la política de Malenkov la que prevalece, y se intenta acortar los tiempos respecto a la industrialización con bueno, pues ciertos elementos como la propia instauración también, evidentemente, a través del Gulag, el archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, que por lo menos esta política a través de Malenkov sería la oficial hasta 1953, cuando acabe muriendo el señor Stalin. Y se impone ciertamente una visión en la Unión Soviética bajo estas premisas: el internacionalismo soviético y el marxismo-leninismo, por supuesto. Las iniciativas soviéticas en ese inicio de la Guerra Fría, 1947-1948, en esos años, del 47-48, la URSS iniciaría una nueva política exterior. A la expansión ideológica se le une la expansión territorial, porque la URSS, no podemos olvidarlo, obtiene 1000 kilómetros cuadrados hacia el oeste. No son 1000 kilómetros no cuadrados, sino de distancia, es decir, la frontera se mueve 1000 kilómetros, si eso es más correcto. La URSS construye ahí un glacis de seguridad que a ojos de los occidentales podría ser plataforma para atacar Europa Occidental, y no precisamente como plataforma defensiva. El enemigo, por lo tanto, es el bloque capitalista occidental liderado por los Estados Unidos, la potencia imperialista. El discurso teórico presente en la URSS la presenta como una fortaleza asediada, que está a punto de ser tomada por los occidentales. Un discurso que se repite antes con los zares y ahora con Putin. Por tanto, ciertamente resulta interesante esa idea de que en el 47-48 la propia URSS se presentara como potencia, fortaleza asediada. Impulsa a nivel internacional la lucha de clases, evidentemente, en la lucha de clases en los otros países. Por supuesto, la lucha de clases se superó en 1917 en la propia URSS y ya no hay que hablar de ello. Y a la URSS le corresponde, según su propio criterio, liderar un bloque, el bloque socialista. Establecer ese glacis de seguridad sería prioritario en Europa Oriental. En la práctica, la URSS, en mayo de 1947, vuelve a crear el Cominform,
Oficina de Información Comunista de los partidos comunistas. Antes había establecido el Comintern en 1921-1941. Esto resulta curioso que el Cominform tendría primera sede central en Belgrado, pero después de las controversias entre Tito y Stalin acabaría teniéndola en Varsovia. Fue un instrumento de Moscú para dirigir los partidos comunistas. Ahí entraban países de Europa occidental y se tenía cierto miedo a la desestabilización y se les manda fuera de los gobiernos, Francia, Italia y bueno, pues ciertamente otros elementos que fueron importantes. Política de sovietización de la Europa del Este, central y oriental, pues ciertamente hubo un impulso a los procesos de revolución internacionales, con la excusa de la descolonización, por ejemplo, con lo que pasó en Angola, lo que pasó en Argelia, con una afirmación de una diplomacia de poder como potencia, mejor, como superpotencia. Y como decíamos hace un rato, evidentemente con la incorporación como segundo país al club nuclear con la consecución del arma atómica en 1949. Luego tendríamos la creación de un bloque económico un poco feudal con la distribución de tareas, como fue la creación del CAME barra Comecon, que podrían algunos pensar que era la contraparte socialista al bloque que luego crearía la Comisión Económica Europea, la CE, la Comunidad Económica Europea, a través de los encuentros en 1951 en Sicilia y luego el Tratado de Roma de 1957, pero sería algo más grande y con la incorporación de países observadores como Cuba o Vietnam, incluso Mongolia en el CAME Comecon, y con una cierta distribución de qué debía producir y en qué momento. Y por tanto es un elemento distinto, subordinado a las políticas eh, internacionales de la Unión Soviética y a sus necesidades internas. Por supuesto, evidentemente, la política de evolución de la realidad institucional en Europa es importante y vamos a ir ahora con Reino Unido, Francia y Alemania. En el marco general de la propia situación de la época, se había producido, como todo el mundo debería conocer, el final de la propia Guerra Mundial y había una creciente desconfianza por los acuerdos de Potsdam, sobre todo cuando una de las partes, por lo menos, después de firmarlos, no los fue cumpliendo, por ejemplo, con el tema de Polonia y la celebración de elecciones libres, tal y como se habían comprometido. Por supuesto, esas acciones soviéticas son percibidas como amenazantes para Europa occidental. En ese marco global de una crisis en países quebrantados, como eran los propios británicos, franceses y, por supuesto, los alemanes, pues ciertamente la situación económica y financiera era muy poco edificante y había una situación agraria, industrial y comercial deplorable. La relación de relativa dependencia después de la Segunda Guerra Mundial se acentúa respecto a los de la Primera, aparentemente más saludable, a pesar de que salir de una guerra, ya sea la Primera como la Segunda, resultó económica, financiera, agraria, industrialmente y comercialmente muy complicada para los países europeos, pero ahora parecía mucho más evidente esa relativa dependencia, elemento que se ha quedado en el tiempo, a pesar de que la situación ha sido superada hace ya bastante. Países que pues deberán hacer frente a una reestructuración, casi una innovación total respecto al asunto social, político, casi refundacional y evidentemente hacer un cambio hasta de régimen, como pasaría en 1947 con la monarquía hacia la república en Italia, el tránsito de la tercera a la cuarta república en Francia en 1946 y por supuesto el triunfo de la democracia en Europa occidental será un hecho. Habrá convocatoria de elecciones legislativas constituyentes en algunos casos. En Italia y Francia los partidos comunistas aparecían en principio como grandes partidos electorales al haber encabezado en principio aparentemente la resistencia, y al de 2 3 años se darán dos grandes opciones en esos países. Se dará la opción socialdemócrata,
profundamente anticomunista, y la liberal conservadora, basada en el liberalismo, antes la democracia cristiana. A partir de 1945 es una forma de nuevo conservadurismo que acepta un mayor intervencionismo del Estado, porque en esos años del 45 al 75, a pesar de que en el año 73 ya tenemos aquel informe de Osborne y Niskanen respecto al estado de bienestar, pues ciertamente los llamados 30 gloriosos serían el estado de bienestar que sustenta sus patas en la democracia cristiana y en la socialdemocracia. En el Reino Unido tendríamos que el 17 de julio de 1945 se producen esas elecciones legislativas, justamente en el día de la apertura de Potsdam oficialmente, y por tanto tuvo que irse después de los preparativos el señor Churchill a Londres, al tema electoral, y evidentemente se produce el cambio, como todo el mundo debería conocer respecto a la historia. En esas elecciones legislativas, la última elección legislativa se había producido en 1935, en 1940 no se hicieron por motivos más que evidentes, pues ciertamente Clement Attlee, que había sido viceprimer ministro en el periodo de la guerra bajo el mandato de Churchill, pues ciertamente venció y hubo el cambio de gobierno en donde se empezaron a producir nuevas políticas distintas, como un programa de reformas donde se incidiría en el intervencionismo del Estado. Ahí tenemos el plan Beveridge de Lord Beveridge. El proyecto Beveridge es un proyecto de protección integral del individuo, desde la cuna hasta la tumba. Algunos hablan que el prototipo del estado de bienestar precisamente sería este plan Beveridge, liberal, radical, pero liberal, de profundas convicciones. Había sido ministro de Educación en ese gobierno de concentración de 1940-45 y era rector de la London School of Economics, que ahora es una escuela liberal. En sus orígenes era una escuela con tintes marxistas. Establecía la idea para una gran potencia, aunque impotente, con los pies de barro. Por tanto, el Reino Unido no había terminado de digerir del todo la nueva realidad de su propia situación en el mundo, pero acabaría por hacerlo. El plan Beveridge era un proyecto de nacionalizaciones. Piden dinero a los estadounidenses. Estuvieron 3 meses negociando. El préstamo fue el préstamo del siglo. Se llamó así. Con 3.750 millones de dólares, con una remisión de 50 años. Y ciertamente la delegación del Reino Unido sería liderada por el histórico John Maynard Keynes, aquel que ya en 1919 dijo: habéis hecho una paz en Versalles que durará 20 años tan solo por las condiciones draconianas a Alemania. Ciertamente las deudas de guerra con este préstamo se reducirían de 12.000 millones, se verían reducidas a 600 millones. Habría unas dos condiciones: libre convertibilidad de la libra al dólar, un elemento importante que se incorpora al acuerdo, y el fin del régimen de preferencia imperial, un régimen de preferencia imperial dentro de la Commonwealth. Por lo tanto, Estados Unidos entra en ese mercado que había estado más cerrado, pues ciertamente se abre a los Estados Unidos como suministrador de productos y sirve bastante para la industria de los Estados Unidos de América. Y por lo tanto, con el dinero estadounidense, los laboristas pudieron poner en marcha su estado de bienestar. Ciertamente se produjeron nacionalizaciones. Por ejemplo, una lista de sectores donde se produjo esa nacionalización, como fue el Banco de Inglaterra, los telégrafos, la aviación civil, British Airways, los transportes, el sector del carbón, y tendrá su importancia cuando luego, en el 79, entren en funciones los conservadores, sobre todo con Margaret Thatcher, y el año clave 1981 y las luchas contra los mineros y contra el sector del carbón. Evidentemente el sector eléctrico, también importante, el sector del gas, y en 1949 se entrará en el sector del acero. Por tanto, todos estos elementos serían nacionalizados y empiezan a salir ciertamente de la crisis
bueno, pues al final de 1946. Tardaron pues prácticamente año y medio después del final de la guerra en tratar de salir a flote. Pero el invierno resulta curioso porque, bueno, las dificultades nunca vienen solas. En el invierno de 1946-47 sería el más frío en 84 años, lo cual provocó una crisis muy importante respecto a la propia realidad de los británicos y su vida en la propia casa, con dificultad de suministro eléctrico y energético, lo cual resulta curioso porque en 1948 tendrán los Juegos Olímpicos de Londres, que en teoría debían haberse hecho en el 44, pero por motivos profundamente lógicos fueron suspendidos en una situación aún de conflictividad en lo emocional. Se sucedieron los Juegos Olímpicos de 1948 y con las penurias materiales. Evidentemente, aquí empezó a ayudar el Plan Marshall en 1947, también para los británicos. Y por supuesto, esa sustitución del Reino Unido por los Estados Unidos en la defensa de los intereses británicos. Consiguen asociar a los Estados Unidos, es un éxito, con aquella idea de la antorcha, de las heladas manos de los británicos, que a lo largo de la segunda parte de los años 40 tuvieron que asumir y aceptar, sobre todo con la situación en Grecia y en Turquía, acabando por ver sustituidos esa situación de defensa de los intereses británicos con el frontispicio de la potencia americana, anglosajona sí, pero estadounidense, pero consiguen ciertamente asociar a los Estados Unidos a esa defensa firme de Europa. Los Estados Unidos actúan en Europa a solicitud de los británicos, formalmente. Y ciertamente tenemos el Tratado del Atlántico en 1949, que será ampliado con la incorporación de una organización que en ese año 1949 dé curso a ese tratado, como será la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Y a partir de 1950 saldrá de la crisis ya definitivamente y empezará a despegar y habrá una nueva etapa de modernización. Y resulta curioso porque en el año 1951, con ese inicio de la salida de la crisis, por un periodo de tiempo, hasta el 55, ganarán los conservadores y Churchill volverá a ser el primer ministro. Por otro lado, vamos a Francia, porque la liberación supone el inicio de una nueva etapa, cuando el 25-26 de agosto de 1944 París será liberada, con el gobierno provisional, con el presidente, el general Charles de Gaulle, con aquella idea de que Francia se libere a sí mismo, aquel discurso de Gaulle en Notre Dame, con las dificultades que supusieron, y se enfrenta a dos grandes retos. Por un lado, debe reconstruir la idea de Francia, para a su vez restaurar la idea de Francia, evidentemente con el prestigio interior y exterior de Francia bastante disminuido con la situación surgida a partir de mayo de 1940. Evidentemente debería de restaurarse la autoridad efectiva del Estado, con la situación surgida con el régimen de Vichy y la dualidad entre los franceses resistentes en el exterior y los franceses sumisos del régimen de Vichy. Y ciertamente para diciembre de 1944 Francia comienza a funcionar ya como un Estado nuevamente. Conseguirá para Francia, con el apoyo imprescindible del Reino Unido, la inclusión de estos, de Francia, en el Consejo de Seguridad como miembro permanente y con derecho de veto. Y además adquirirá una zona de ocupación en la propia Alemania, lo cual ciertamente resulta un poco paradójico con la actuación que han tenido en la Segunda Guerra Mundial, pero entronca con la percepción que tenía el propio Churchill en abril-mayo de 1940, incluso con aquella propuesta de Estado binacional de fusión, siquiera temporal, de los británicos y de los franceses para hacer frente a la situación de complejidad que cristalizaría en la derrota de la propia Francia en ese mayo de 1940.
40, y con la paz humillante a partir del 16 de junio, que hubo de ser respondida con el llamamiento del 18 de junio, el espíritu del 18 de junio, desde el discurso vibrante de Gaulle, desde la BBC de Londres. Al terminar la guerra, había tres fuerzas, por tres tercios, más o menos, que era el Partido Comunista Francés, los comunistas, la SFIO, que era la Section Française de l'Internationale Obrère, la sección francesa de la Internacional Obrera, los socialistas, que hasta 1972 se llamarán así, luego será el Partido Socialista Francés, y el MRP, el Movimiento Republicano Popular, que dará soporte a el gaullismo. Ciertamente en 1925 hay problemas en Europa, y ciertamente en esa etapa se producirá lo que luego llamaremos la línea Maginot, que será una visión después de que los franceses vieran un poco como los demás partes de Versalles se retiran poco a poco de una defensa numantina de los tratados y de los artículos de ese tratado, y ciertamente en 1940 se acabará por culminar esa situación, que será una especie de guerra civil no cruenta, que vendrá derivada con la ósmosis respecto a la guerra civil española de 1936-39 y esa caída de la propia Francia y del sistema de la Tercera República. Por lo que, evidentemente, el 25 de octubre de 1945 se producirán unas elecciones legislativas junto a un referéndum sobre si se sigue o no la Tercera República Francesa, que había sido ya muy cuestionada no solamente con el Trafalgar Dreyfus, sino que evidentemente vendrá dificultada por la propia existencia del régimen de Vichy, y por supuesto saldrá en el referéndum que no quieren continuar con la Tercera República, sino superarla. Y por supuesto, evidentemente, eso significa que habrá una asamblea legislativa constituyente. Hemos de decir que el partido con más votos será el Partido Comunista Francés, con un 28%, repetimos, un 28%, por tanto la fragmentación está ahí presente, y se elaborarán tres proyectos de constitución en esa asamblea legislativa constituyente. En octubre de 1946, será efectivamente un año después de este referéndum, se fundará la Cuarta República Francesa, con un gobierno tripartito, con un movimiento más bien asambleario que presidencialista o semipresidencialista, dando una oportunidad a la Cuarta República, que durará entre el 46 y el 58, 12 años, pues será una república donde el poder asambleario, como decimos, es muy importante, y por lo tanto ciertamente será un cambio respecto a lo que había antes. El poder ejecutivo será muy a la merced de la Asamblea Nacional, estará por tanto vinculado el poder ejecutivo a la Asamblea Nacional, que será el elemento fundamental y central. La Asamblea Nacional, la presidencia tendrá muy poca importancia en este periodo de la Cuarta República, y precisamente por esa situación el general de Gaulle, en enero de 1947, se retira, se va a su casa en Colombey-sur-Mer. Bueno, ahora no recuerdo exactamente cuál era su casa, pero eso establece ciertamente en Francia un régimen débil. Hubo en el referéndum de la Constitución un tercio que votó que sí, más o menos, que fueron 12 millones. Otro tercio, más o menos, que podríamos decir que votó que no, evidentemente, 8,5 millones. Y otro tercio que se abstuvo, con 8,5 millones. Por lo tanto, ciertamente, con esa distribución no tan amplia, 12 millones que sí, 8,5 millones que no, y 8,5 millones de abstencionistas, se instaura la Cuarta República en Francia. Situación en la que ha incidido ese inicio de la Guerra Fría. Hay tres fuerzas representadas en el gobierno, ese tripartidismo. Y a mediados de 1947, el primer ministro acabará con esa participación comunista en el gobierno. Y a partir de entonces se ensayará una fórmula distinta de la tercera fuerza, basadas en gobiernos entre socialistas moderados y republicanos moderados liberales. Y por tanto, fuera de este esquema, habría dos fuerzas
antiparlamentarias, como serían el Partido Comunista Francés y De Gaulle con su nueva fuerza como es Regrupamiento del Pueblo Francés, cosa que se verá, estas dos fuerzas antiparlamentarias, con la situación de la destrucción del sueño del Consejo Europeo de Defensa en el año 1954, en paralelo con la derrota en Dien Bien Phu en Vietnam, en donde se establecerá, después de la votación de 5 de los 6 países fundacionales de la luego Comunidad Económica Europea, pues se establecerá la no votación por parte de los comunistas y de los gaullistas respecto a la ratificación de esa única propuesta en firme de una comunidad europea de defensa. La debilidad de los partidos, pues evidentemente que sostienen a los gobiernos, establecerá que haya 16 gobiernos en 5 años, lo cual a finales de 1949 llevará a que en las elecciones municipales el 51% de los votos serán para el RPF y 13 ciudades, las más importantes, francesas, tendrán alcaldes gaullistas. Ciertamente incide en este momento las dificultades que atraviesa Francia en la propia Indochina, que culminarán con esa derrota en Dien Bien Phu en 1954 y luego en la apertura del Frente Argelino, que acabará en los acuerdos de Vian en 1962. Y ciertamente es una situación tanto interna como externa complicada, que ciertamente con la Constitución de 1957 también tendrán su importancia los países asociados a la francofonía. Por supuesto vamos a ir con Alemania. Alemania, en 1946-47, no existe como tal, sino es una zona de ocupación, como decíamos, fundamentalmente en dos ámbitos, como eran los británicos y los estadounidenses y los franceses, que, bueno, pues asocian sobre todo al Sarre, en el ámbito económico francés, y les hubiera gustado incorporarlo, pero finalmente a comienzos de los años 50 hay un plebiscito en el Sarre que vuelve a incorporarlo a Alemania. Ciertamente enfrente están los soviéticos y los británicos acabarían por asociarse a los estadounidenses en la zona que controlaban para crear la bizona, porque al fin y al cabo estaba claro que quienes pagaban la fiesta eran los estadounidenses. Y el 1 de enero de 1947 es cuando se ejercita esa unión de la bizona. En Stuttgart, reunión de cargos locales de los Länder, se establece el Plan Marshall en 1947 y, por supuesto, habrá beneficiarios en la República Federal Alemana, que se creará a partir de 1949. Y, por supuesto, ciertamente, a partir de ese verano de 1948, sobre todo a partir del 24 de junio, los estadounidenses y los británicos introducirán un elemento que será fundamental, como es la introducción de una reforma monetaria, creando una nueva moneda alemana. Esta será la señal de que los occidentales proyectan una unión económico-política. Ese mismo día, Stalin es el que ordena el bloqueo de Berlín Occidental. Quería ver qué hacían los occidentales. Quería testar hasta qué punto llegaba ese compromiso, no solamente con Berlín Occidental, sino con la propia Alemania, que luego será la República Federal Alemana, la Alemania Occidental. Y con esa situación es donde, a partir del 24 de junio de 1948 hasta el 12 de mayo de 1949, Berlín estuvo sitiado y bloqueado por los soviéticos y se establece, en consecuencia, un puente aéreo impresionante, brutal. Aviones estadounidenses y británicos serán un tercio del total. También habrá algún francés por ahí perdido, pero fundamentalmente estadounidenses y británicos hicieron 235.000 vuelos, 2 millones de toneladas diarias, 725 vuelos todos los días, desde 24 de junio de 1948 al 12 de mayo de 1949. Si un avión es derribado o interceptado, se declara la Tercera Guerra Mundial, dijo el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman. Por supuesto, la evolución política de la Europa Oriental es importante para este periodo y se da la
situación de incumplimiento, como decíamos respecto a Polonia, flagrantemente, pero no solo, incumplimiento por parte de las autoridades soviéticas de los acuerdos firmados en Yalta y en Potsdam en el año 45. A principios en Yalta y a finales en Potsdam en julio del 45. El control por parte de la URSS se daría en dos fases. En una primera, una presencia del Ejército Rojo para hacer un control político con ciertas manifestaciones diferentes al Partido Comunista. Por supuesto, se limita el pluralismo político. Y como consecuencia de lo anterior y de ciertas razones, se dará un control total, porque, por ejemplo, en algunos países no llegarán sino al 38% del voto en unas elecciones más o menos libres, como en Checoslovaquia, cosa que les supondrá saber a poco. Y por tanto, ciertamente, se tenderá al control total, incluso con golpes de Estado, como por ejemplo en la propia Checoslovaquia, y tender a la sovietización. Se percibirá, por lo tanto, desde el lado comunista, el Plan Marshall como un punto de no retorno. Cuando es lanzado, es el punto final. Y el resultado será la progresiva satelización de Europa del Este con respecto a Moscú, con el establecimiento de esas democracias populares. La estrategia era alcanzar el poder, todo el poder. Porque hemos de recordar ciertamente que el Plan Marshall fue ofrecido al conjunto de los países europeos, a todos, los que estaban en un lado y otro de lo que luego se conocerá como el telón de acero. Y por supuesto los soviéticos, para no perder el control efectivo de esos territorios, vetaron que los países bajo su control accedieran a líneas de crédito y de financiación en base al Plan Marshall. Rumanía, por supuesto, Rumanía en el final de la Segunda Guerra Mundial estaban muy centrados en la perspectiva de la cooperación con los británicos. Por lo tanto, el Partido Comunista, derivado de todas las vicisitudes, con una perspectiva de democracia liberal, el Partido Comunista tenía muy escasos seguidores. Por supuesto, fue el Ejército Rojo el que coadyudó a que surgieran nuevos seguidores y acabaran por incorporarse al gobierno. Había un sentimiento nacionalista antirruso muy arraigado en Rumanía. Eran muy católicos y en 1949, bueno, tuvieron esa situación ya definitiva de incorporación, pero en 1944 el rey Miguel daría un golpe de estado cuando el ejército rojo ya estaba incorporándose a toda aquella zona, barriendo el frente oriental. Por lo tanto, ciertamente en 1944, para adelantarse a todo eso, el rey Miguel da un golpe de estado colaboracionista con el gobierno, bueno, pues, y evidentemente el general Radescu de aliado. Pero ciertamente quien está en Rumanía es el ejército rojo al final. Quien se entra por la zona oriental sería el ejército rojo y finalmente pues acabaría con un gobierno de frente de unidad nacional donde el Partido Comunista nominalmente sería una fuerza importante. El gobierno de coalición sería dirigido por Radescu y los soviéticos intervienen directamente. El subcomisario de Asuntos Exteriores de la URSS, Vichinsky, fiscal general en los procesos de Moscú de 1936, pues el 24 de febrero de 1945 el rey Miguel acepta las coacciones y acaba por formar un nuevo gobierno donde los comunistas ya tendrán la mayoría. No como antes, que tenían 4 representantes, 4 ministerios. Aquí ya tienen la mayoría. Y en noviembre de 1946 controlan Rumanía y la democracia popular rumana. Occidente protesta, pero evidentemente está muy lejos de su área de influencia y entre noviembre de 1946 y en noviembre de 1947 toman todo el control. En Bulgaria nacería como apoyo de los rusos
por lo tanto un movimiento prorruso, pero no por eso procomunista. El Frente Patriótico de Kimon Goriev, coronel, sería líder de la resistencia búlgara antialemana, pero no comunista. Y en las elecciones de octubre de 1946, el Partido Comunista, con unos chanchullos, amaños, trapicheos, Nikola Petkov sería detenido y ahorcado. A finales de 1946, el Partido Comunista de Bulgaria ya ganaría las elecciones y tomaría el poder. Y el primer ministro sería Georgi Dimitrov, que en 1935 había sido secretario internacional de la Internacional Comunista. Hungría, aquí el proceso sería más gradual, lento, con un desarrollo histórico, en pie del Imperio Austrohúngaro, el almirante Horthy, que había sido el regente de un país sin rey, con toda esa evolución que había tenido, por supuesto, con la implosión del Imperio Austrohúngaro, incluso con el hecho mismo de ser almirante en un país que ya no tendría salida al mar. Y por lo tanto había en esa situación una desconfianza tradicional hacia Rusia, sobre todo con una presencia de una clase media desarrollada. Era un país católico y el Partido Comunista Húngaro no había conseguido avances importantes. Había mal recuerdo bueno, pues ciertamente que en 1919 se había creado una república bolchevique en Hungría, de Belakún, que duraría 3 meses. La memoria histórica era negativa, por lo tanto, cuando en noviembre de 1945 se producen aquellas primeras elecciones libres, democráticas, reconocidas por Occidente, pero que el partido de los pequeños propietarios obtiene el 57% y eran anticomunistas. Y el Partido Comunista obtiene el 17% de los votos en Hungría en noviembre de 1945. El 17%. Y por tanto se produce un gobierno de unidad nacional con un presidente, Zoltán Tildy, y el primer ministro, Ferenc Nagy. Están dispuestos a tener unas buenas relaciones con la URSS, pero no a ser un país vasallo dirigido por los comunistas. El Partido Comunista cambia de actitud a principios de 1947 con fuertes discusiones y Ferenc Nagy solicita la inclusión en el Plan Marshall. Por supuesto, los comunistas dimiten, se descompone el gobierno y tienen que hacer elecciones en agosto de 1947. Ferenc Nagy, cuando en un momento dado visita Suiza, no se le permite volver. Y se aprovecha ese momento, como en otros momentos se sucederá, la oportunidad de que el líder, por lo que sea, tiene que estar de visita en el extranjero y se produce un golpe de mano. Cuando está Ferenc Nagy en Suiza, primer caso, como hemos dicho, no se le permite volver, y luego, evidentemente, concatenado a todo esto, hay una serie de tensiones en masa y que favorece que en esas elecciones de agosto de 1947 los comunistas tengan sorpresa del 17% en esas otras elecciones al 79% de los votos a favor de los comunistas. Zoltán Tildy se va al exilio y se establece una democracia popular. En Polonia, como decíamos, el Comité de Lublin, creado por la Unión Soviética en su avance en el frente, establece el gobierno provisional de Władysław Gomulka, y que evidentemente tendrá esa situación de antisemitismo en esta personalidad. El Partido Obrero de Unificación Proletaria será el Partido Comunista. Nikolajewicz, el líder del Partido de los Agricultores Polacos, será un partido bastante de izquierdas en 1947, nacionalista, pero antirruso. Evidentemente esta situación no podrá proseguir mucho tiempo hasta que, evidentemente, en marzo de 1947, las elecciones, evidentemente controladas por los comunistas, dará un 80% a los comunistas en 392 escaños y un 10% al partido de Nikolajewicz, 27 escaños. Londres y Washington protestan enérgicamente, sí, protestarán, pero no pueden acceder a Polonia, aunque quisieran, y por tanto Polonia tendrá un esquema de democracia popular
en donde el Partido Comunista gobernará hasta que en agosto de 1989 gobernará a partir de ese momento un nuevo primer ministro que tendrán que comérselo los comunistas de Jaruzelski, porque habrán ganado las elecciones Solidaridad. Porque recordemos ciertamente que en 1989, cuando en noviembre caiga el muro de Berlín, el señor canciller Helmut Kohl de la República Federal Alemana estará de visita en Varsovia con este primer ministro de Solidaridad. Pero hasta ese momento, Polonia tendrá una democracia popular, bajo el auspicio de los comunistas, por supuesto. Checoslovaquia, en 1945, era un modelo excepcional en este espacio. Era una democracia. Era un país más desarrollado, con, por ejemplo, la Skoda, ¿eh? Que tenemos ahí fábricas, industria, desarrollo, elementos de situación avanzada, tanto en lo social, en la cultura, en la economía. En 1943, Edward Benes, exiliado en Londres, firma en Moscú un tratado de amistad con la Unión Soviética. Y en 1945 vuelve Benes, que intenta proyectar una política de buena vecindad, pero evidentemente cuando en mayo de 1946 se producen las elecciones, que, bueno, eran claramente democráticas, con un clima de normalidad, el Partido Comunista obtiene un 28%. ¿Es el mayoritario? Sí, pero muy minoritario, porque recordemos que es el 28% de los votos. El presidente, el primer ministro, hay comunistas en el gobierno nacional, con el señor Gottwald. Participa también el ministro de Asuntos Exteriores, Jan Masaryk, hijo de Masaryk, el fundador del país, después de la Primera Guerra Mundial en 1919. A partir de 1947 cambiaría la actitud comunista. El clima de Guerra Fría se insertaría en la Checoslovaquia, que acabaría por sucumbir en una democracia popular, sobre todo cuando a comienzos de 1948 se dará un golpe de Estado, a partir del cual los comunistas tendrán ya directamente una mayoría super absolutísima, como pasó en Hungría, como pasó en Polonia. En 1947, en Alemania, el gobierno conjunto de las potencias, de las cuatro potencias, el Consejo Interaliado, había cuatro zonas en realidad. En enero, el 1 de enero de 1947, se crea esa bizona y se anuncia el estudio de la creación de una nueva moneda pensada para la bizona, el nuevo marco alemán, que tendrá vigor entre 1947 y 2002, con la sustitución por el euro, como todo el mundo debería conocer. El plan Marshall está por ahí rondando y, por supuesto, la doctrina Truman, la doctrina de la contención del 12 de marzo de 1947. La creación, por lo tanto, del Cominform en 1947 lanza la Guerra Fría, ya definitivamente por el lado oriental. Acontecimientos evidentemente se sucedieron como las dos crisis, los primeros enfrentamientos, la crisis de Checoslovaquia, que hemos insinuado con enero-febrero de 1948, con ese golpe de Estado comunista, y por supuesto el bloqueo de Berlín, que hemos hablado de la situación desde el ámbito del bloqueo de Berlín occidental por parte de los comunistas y de Stalin. Hay presiones para que se renuncie al plan Marshall. Hay tensión, por supuesto, en el bloque oriental. Gobiernos no comunistas dimiten, por supuesto, y en febrero de 1948 hay elecciones, pero hay enfrentamientos para esas elecciones y hay debates políticos muy fuertes. Inicialmente no hay muertos, pero el 24 de febrero de 1948 se produce ese golpe de Estado en Checoslovaquia por parte de los comunistas y Edward Benes, se tiene que marchar al exilio. Como no se fue más allá, pues bueno, pues las protestas formales y ya está. No hubo mucho más embrollo. El 24 de junio se bloquea el Berlín occidental y cuando las zonas occidentales alemanas se unen al Plan Marshall, en febrero de 1948 se crea ese nuevo marco alemán y el bloqueo sobre Berlín, pues había 3 carreteras y 13 pasillos aéreos
con 13 aeropuertos y 2 aeropuertos en Berlín. El general Lucius Clay pidió meter convoyes terrestres para llevar a Berlín Occidental todo tipo de necesidades, pero se prefirió, antes que forzar la maquinaria a través de esos corredores por carretera, se prefirió el puente aéreo para no enfrentarse directamente con los soviéticos en tierra. Y durante esos 323 días, que van desde el 24 de junio de 1948 hasta el 12 de mayo de 1949, se mantuvo ese desafío por parte de Stalin y los occidentales resistieron. Había, como decíamos, 6 millones de habitantes en Berlín Occidental, con 2 millones de toneladas de mercancías suministradas al día, 235.000 vuelos y 725 vuelos todos los días. 13 aeropuertos de salida en Alemania Occidental y 2 aeropuertos de llegada en Berlín. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas acabaría por ceder y el 23 de mayo se crea la República Federal de Alemania. El 7 de octubre, como es juego de espejo, se creará la República Democrática Alemana, la DDR, que en ruso vendrá a decirse con el chiste Davai, Davai, Rabotai, que era algo que se decían en los campos en la Segunda Guerra Mundial. Le dieron la vuelta los soviéticos en forma de venganza. El problema alemán, por lo tanto, se resuelve, entre comillas, con la creación de esas dos Alemanias en 1949. Pero persiste la cuestión alemana. A consecuencia, ciertamente, del bloqueo, Francia acabará entrando en la OTAN y se crea esa OTAN el 4 de abril de 1949 y la URSS acaba por consolidar, por lo tanto, su poder en toda Europa centro-oriental. La Guerra Fría ya era una realidad. ¿Qué fue la Guerra Fría? Pues fue un estado de tensión permanente, primero entre las dos superpotencias y luego liderando sus respectivos bloques, con un escenario fundamental como sería Europa. Existía el peligro de la destrucción mutua asegurada, que hizo que no culminara la confrontación en un conflicto abierto. Enfrentamiento directo no bélico. Ambas superpotencias intentaron y consiguieron ciertas zonas de seguridad, esos llamados glacis de seguridad europeo, pero no se mundializó. Política de riesgos calculados con un eje básico, finalmente el de la disuasión nuclear, que dará lugar a un sistema militar y diplomático cuyos rasgos fundamentales serían la contención, la disuasión, la persuasión, a veces la subversión y, por supuesto, el espionaje. Y la CIA y la guerra cultural por parte de los de los británicos y de los estadounidenses, aunque tendrá la contraparte por el KGB y la Unión Soviética. Por lo tanto, ciertamente la Guerra Fría se dará en el ámbito cultural, económico, político, militar, en todos los ámbitos, en una confrontación finalmente no bélica, pero que tensionará el ámbito del espacio en dos zonas de influencia, la occidental y la oriental en Europa, que irradiará esto al resto del mundo. Por lo tanto, fue importante las personas que dirigían la Guerra Fría por esas dos superpotencias, los líderes que se fueron sucediendo en las potencias, porque las políticas civiles controlaron ciertamente esos líderes las situaciones en la Guerra Fría, y fue importante las percepciones mutuas de los soviéticos respecto a los yanquis y los Estados Unidos respecto a los soviéticos, en un clima de desconfianza que no era novedad, porque ya antes de 1933, que es cuando los estadounidenses reconocen a la Unión Soviética, ya había habido un clima de desconfianza respecto a, por ejemplo, la propia intervención de los occidentales en la guerra civil en 1920 en la Unión Soviética, aunque con cierta razón de ser por la propia descomposición de 1917 de un sistema político que estaba comprometido como aliado en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, es importante poner en valor y en su justa medida los detalles de la historia y no basarse en apriorismos y en prejuicios. Empezaría
Formalmente se suele establecer la Guerra Fría en 1947 y terminaría en 1989. Algunos dicen que con la caída del muro de Berlín y otros dicen que con la caída propiamente de la URSS el 25 de diciembre de 1991. Ahí está la cumbre de Malta de diciembre de 1989, la última antes de la caída del muro de Berlín. Bueno, después, justo después, porque el muro de Berlín cae el 9 de noviembre de 1989 y ahí estuvieron George Bush y Gorbachev y dijeron solemnemente que la Guerra Fría había acabado, aunque otros hablan de que la Guerra Fría pudo haber terminado en abril de 1990. Recordamos ahora el telegrama largo de George Kennan desde Moscú, la doctrina de la contención que abrió las puertas a la Guerra Fría. En una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, a un viejito, George Kennan, le dieron la oportunidad de dirigirse a la Cámara con las siguientes palabras: la Guerra Fría ha terminado, la URSS ha dejado de ser una amenaza para la paz. Y así tendríamos un breve recorrido respecto a el sistema político de la Guerra Fría y unas breves pinceladas que invitan a profundizar tanto en el ámbito de los bloques y dentro de cada país cómo evolucionó la situación política y en otros órdenes en este ámbito de 1947-1989, el periodo que popularmente se conoce como Guerra Fría. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.